Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Saludos. Hoy es jueves y continuamos con la crónica de muerte y resurrección. Ayer Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo entregará y que luego lo crucificarán. Nuestro corresponsal se comprometió a seguirle los pasos a uno de los discípulos, Judas, porque alguien afirmó verlo entrar secretamente a reunirse con Caifás. Les recuerdo que hoy estamos transmitiendo en la emisión final por razones de la agenda que tienen Jesús y sus discípulos. Sin más, conectamos con nuestro reportero. Adelante, Francisco Guzmán desde Jerusalén. Buenos y santos días. Como les prometí, seguimos a Judas y la verdad es que nos eludió. Sin embargo, algo nos quedó claro. Estuvo con Caifás, pero no sabemos aún qué trataron. Tampoco si Jesús y sus compañeros saben lo que hizo. Por el momento, es un misterio. Es una pena no tener certeza del motivo de la visita. Así es, pero por el momento olvidemos a Judas y cuéntanos lo que está pasando en este Jueves Santo. Como probablemente saben, el jueves es el día final de la Cuaresma. En este momento, Jesús está cenando con sus discípulos y estamos siendo testigos de algo inaudito. El maestro le está lavando los pies a sus compañeros de ruta. El que Jesús de Nazaret lave y seque los pies de sus discípulos, actitud impensable para el sumo sacerdote, es una muestra clara de que le está dando un ejemplo sobre la humildad. Y como para asegurarse de que entendieran correctamente el mensaje, los conminó a que se lavasen los pies entre ellos. La cena transcurre con normalidad, pero en este momento Jesús está partiendo un pedazo de pan y lo moja en vino. Seguro les diré el significado. Efectivamente, empezará a hablar. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El mensaje de Jesús quedó claro. La cena está por concluir y aprovecharé para trasladarme al Monte de los Olivos, donde maestro y discípulos acudirán para rezar. Regreso con ustedes al estudio. Mientras, nosotros nos vamos a publicidad. Cuando regresemos, seguiremos mostrándole todo lo que pasa alrededor de la figura de Jesús el Cristo. En breve regresamos con nuestra crónica de muerte y resurrección. Los tambores resoplaban bravíos. Anunciaban el nacimiento de un nuevo día en América. Desde el oeste de Quisqueya, su canto se convirtió en rocío que bañaba la conciencia del nuevo mundo. Pero al cruzar el océano Atlántico, llegó a la tierra de los conquistadores, transformado en advertencia. Ese 1 de enero de 1804, los pujos de la historia habían parido en Haití la primera república negra del mundo. Desde entonces, en medio de una intensa lucha social y racial en su interior,
la constitución de 2 estados en una misma nación. La unidad nacional finalmente alcanzada en el gobierno de Boyer en 1822 y la necesidad de mantener la revolución hicieron que la clase gobernante desviara la mirada hacia la parte este de la isla, conocida como el Santo Domingo español. Con Jean-Pierre Boyer inicia la ocupación haitiana a Santo Domingo español. De los 22 años que duró la ocupación, Boyer gobernó durante 21. Al momento de la proclamación de independencia, el 27 de febrero de 1844, quien gobernaba la isla era Charles Herald, sucesor de Boyer. Veamos con más detenimiento qué motivó a los vecinos del oeste a esta ocupación. El país se vio envuelto en la vorágine de la revolución haitiana, para llamarla de alguna manera, es decir, el inicio de los acontecimientos en la parte francesa, llamada Saint-Domingue, a resultas de la Revolución Francesa. Donde primero tiene consecuencias la Revolución Francesa no es en ningún país de Europa, es en Saint-Domingue, que era la colonia más rica del mundo, es decir, no era cualquier cosa. Y nosotros estábamos en la frontera. Este país vivía del comercio con Saint-Domingue. Es decir, había una relación estrechísima. El Tratado de Basilea se firmó en julio de 1795. Eso es un primer elemento. 10 años después, los franceses hacen efectivo el Tratado de Basilea cuando mandan a Ferrand. Esos 10 años tuvimos muchos incidentes. En esos 10 años, Toussaint ocupa la parte este de la isla, no dura mucho tiempo, se retira, se queda con una serie de posesiones que eran de la parte este de la isla, no decía de la República Dominicana, porque no existía el país como tal. En 1795, la repercusión fue tal que lo que piden los franceses a cambio de unos territorios en los Pirineos, ocupados por las tropas francesas a España, es la entrega de la parte española de la isla de Santo Domingo. Entonces ahí el proceso histórico dominicano entró en otra dimensión. El sueño colonial se alteró y la propia población, tranquila con el dominio de España, porque aquí no había conflictos con España, sale a protestar, reclamándole a España que se tienen que quedar aquí. Pero es un acto ya de soberanía, la protesta contra la propia madre patria. Entonces ahí comienza un proceso nuevo. Basilea abre un proceso que va teniendo diversos momentos, como la entrada de Toussaint Louverture, que entonces ya en 1801, es decir, comenzando los días primeros del siglo XIX, Toussaint ejecuta el Tratado de Basilea aquí y se hace gobernador de toda la isla. Los haitianos siempre tenían la necesidad de, por un lado, mantener su independencia y por otro lado, también de expandirse, y la parte oeste estaba abandonada. Porque una vez se proclama la reconquista, se hace la reconquista y volvemos a ser colonia española, nosotros tenemos la España boba. España boba porque España no se ocupaba de nosotros y nadie. Y cuando los haitianos vinieron aquí, a los españoles no le afectó porque España tenía demasiado problema en el sur. Y ellos hicieron su revolución, ¿verdad? Su levantamiento. Nada más y nada menos que en 1804. Y en verdad lograron ese propósito de alcanzar su libertad como pueblo y como ciudadanos, ¿verdad?, de ese pueblo. Pero ellos se desarrollan, en cierto modo, se convierten en una importante, yo diría que nación, ¿verdad?, y un estado que se iba perfilando, pero
las contradicciones de ellos, las pretensiones, las ambiciones de poder, que es una constante en su historia, todo eso lo fue debilitando. Además de que ellos tuvieron una pretensión mayor de asumir el control de la parte española de la isla. Cuando Francia ve que Haití se independiza, decide hacer efectivo el Tratado de Basilea, mandando a Ferrán a ocupar la parte este de la isla. En la década de 1820 hubo noticias, ciertamente con bastante fundamento, de que franceses desde Martinica se proponían atacar la parte débil de la isla, el flanco débil de la isla, que era la parte oriental. Entonces, estos aprestos de los franceses por recuperar su antigua colonia es un factor externo, yo diría casi decisivo, por el cual los haitianos avanzan su ejército en 1822. Aquí entran factores de la geopolítica, obviamente. El 9 de febrero del 1822 irrumpe en la parte oriental la figura de Boyer. Suprime una serie de vicisitudes como la esclavitud, pero a la vez, posteriormente, ya en el año del 1826, pues genera una serie de medidas antipopulares como la promulgación del Código Rural Haitiano, que no era más que un estamento de los reglamentos de Etión, de Salines y Toussaint Louverture. Todo esto trajo una conjura entre nacionales haitianos y dominicanos, porque viene a engendrar lo que es la semilla de lo que se llamó el sentimiento patrio de la parte oriental. Mediante el Tratado de Ryswick hubo una demarcación y esa es la base del conflicto fronterizo nuestro. El Tratado de Ryswick establecía una demarcación, era así la frontera. Entonces, esos puntos que están ahí, que son varios pueblos que están ahí, que después los ocupa algunos de ellos, Lilis. Haití era un país muchas veces más poblado que este. La población dominicana en 1821 podía ser de 70.000 a 100.000 habitantes. Pongamos como tope 100.000. Haití tenía 700.000. Es decir, era otro mundo. Y eso que había habido pérdidas enormes en la guerra contra Francia, en la guerra de independencia dirigida por Dessalines. Ellos sabían que esto era una colectividad distinta, que en realidad ellos estaban saliéndose de su ámbito natural, de lo que les correspondía. Y entonces esa ambición de control del territorio, ¿verdad?, dominicano, pues le llevó a cometer el error. Cuando se crea la República Dominicana, en la primera constitución de la República, se establece el Tratado de Ryswick como límite fronterizo. Y durante todo el siglo XIX nosotros vamos a tener un tema fronterizo con Haití. Maltratan a los que estaban en esta parte de la isla, afectan su universidad, la cierran, imponen el francés como idioma, limitan a los que estaban residiendo en esta parte y eso lleva a extremos. Las razones económicas, sociales, políticas y la preservación de su independencia, potencialmente amenazada por un vecino que mantenía un régimen de propiedad de la tierra donde se asentaba el sistema esclavista, y refugio de potencias coloniales que atentaban con la consolidación de un nuevo Estado, motivó la ocupación. Por la necesidad de pagar la deuda a Francia, reinstalaron en los hechos el viejo régimen esclavista. Además,
la imposición de un estilo de vida y su cultura determinaron el rechazo a la ocupación haitiana. En consecuencia, la aparición de movimientos separatistas con diferentes visiones sobre el futuro de la parte española de la isla. Para la década de 1840, en Santo Domingo habían varios grupos, un grupo pro-inglés, un grupo pro-español, llamado hispanófilo, un grupo afrancesado, simpatizaban con Francia, y el grupo de los trinitarios. Esos eran los 4 grupos políticos. Cada uno de ellos representaba un pensamiento político. Pero en sí, la parte que más se destacó aquí fueron los afrancesados y los pro-españoles. Y por eso la pugna se mantenía entre esos dos bandos principales. Y es que los únicos que propugnaban por una independencia pura y simple eran los trinitarios. Los muchachos, como se le llamaba, porque eran bastante jóvenes en comparación con los demás grupos. Los trinitarios procuran, en base a estrategia, ¿verdad?, conseguir las cosas. Precisamente Mella toma parte importante en los esfuerzos de conciliación, ¿verdad?, para bajar los protagonismos y para procurar avenencia, acuerdo, y que se consiga el propósito. Por eso ellos coinciden ¿hasta dónde? Hasta la separación. Pero la separación es una acción inmediata. Ya lo que viene es la independencia, porque la separación es de hecho, bueno, separarnos de Haití, pero inmediatamente el propósito de los trinitarios, proclamar la independencia. El resto de la población cerraba fila con lo que llamamos conservadores. Los conservadores pues tenían países o bandos preferidos. Pro inglés habían unos cuantos, unos otros eran pro francés y pro español. En torno a este problema es que se definen los campos. Los que eran partidarios del plan Levasseur y llamados entonces en consecuencia afrancesados, se les conoció desde entonces así o entonces así, y los patriotas que eran partidarios de la independencia absoluta. De todos los grupos que abogaban por la independencia, solo uno creía que los habitantes de la parte este podían liberarse sin la necesidad de aliarse a las grandes potencias del mundo occidental, los trinitarios. Los demás no confiaban en que un proyecto de tanta magnitud y responsabilidad pudiera desarrollarse sin contar con la ayuda extranjera, es decir, hacer un tipo de alianza que nos librara de los haitianos a condición de perder soberanía, cediéndola a una nación más poderosa. Es dentro de este marco de contradicciones sobre el futuro, esos niveles diferenciados de fe en que la nación podía por sí sola o con muletas cargar sobre sus hombros la responsabilidad de construir un Estado, que en 1821 aparece el primer ensayo de independencia. ¡República Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Que viva! 2 meses y 8 días de una independencia tan efímera como dependiente, carente de legitimidad y apoyo decidido de la población. Yo considero que la independencia que proclamó José Núñez de Cáceres es la primera independencia dominicana. ¿Quién es Núñez de Cáceres? Núñez de Cáceres, un intelectual bien amueblado. Núñez de Cáceres, abogado de los grandes propietarios de ingenios. Núñez de Cáceres es de esa oligarquía conservadora, pero un hombre con unos niveles de preparación, de capacidad, de un pensamiento claro. Y por eso Núñez de Cáceres se lanza en pos de ese proyecto de darle el golpe de Estado a España, porque aquí de quien nos independiza Núñez de Cáceres de España. Dejó abandonada la isla de Santo Domingo, o la parte española de la isla, y aquí se produce un vacío de poder, y Núñez de Cáceres quiso aprovechar ese vacío de poder. Pero sin duda,
un paso significativo va a ser la declaración del Estado de Haití español, pero como vimos, no estaba del todo maduro porque fue muy efímero. Sí, ¿no? Con la entrega entonces de las llaves de la ciudad de Santo Domingo el 9 de febrero, concluyó una época, en ese momento el régimen de la independencia efímera, y comenzó la época del dominio haitiano que se prolongó hasta 1844. En ese escenario de sueños truncados, de esperanza postergada, aparece la figura del patricio Juan Pablo Duarte, elevándose sobre los que reptaban tras las migajas de la ayuda extranjera, volando alto y mirando lejos como el gavilán, apostando a la construcción de un país libre, soberano e independiente de cualquier tutelaje extranjero. Él creía en la fuerza redentora de los pobladores. Él creía que la independencia nacional era un proyecto político, social y culturalmente sostenible y sustentable. Los trinitarios representaban a la pequeña burguesía urbana nacionalista y liberal. Nacionalista porque creían en la construcción de un Estado sin la dependencia de países extranjeros, y liberal porque asumían este Estado democrático siguiendo los lineamientos de países capitalistas más desarrollados. En ese sentido, Juan Pablo Duarte fue la representación de esos intereses de la capa, o sea, la burguesía y sectores medios. Duarte era de la clase media alta, de la más alta que podía haber en ese momento en los medios mercantiles urbanos, hijo de un comerciante español y sobrino de comerciantes también, algunos de los cuales con relaciones comerciales con Venezuela, como Mariano Díez. Eran dos tíos comerciantes, o sea, Duarte pertenecía a una familia mercantil. Es el hombre que en términos de 3 años, que dura en Nueva York, Inglaterra, París y Barcelona, España, viene nimbado, viene rodeado de un prestigio como intelectual, que Duarte ha brevado, ha bebido en la fuente de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana, de los proyectos constitucionales que se están fomentando, de la Constitución de Cádiz de 1812 en España, y que en consecuencia tenemos en Duarte al más acabado de nuestros ideólogos de la pequeña burguesía de 1838 a 1844. Entonces a Duarte hay que verlo como el promotor político de un conglomerado intelectual, de un conglomerado social de clase media, generacional de jóvenes y cultural de jóvenes ilustrados. Duarte no era el ser pasivo que muchos han querido ver, no, él jugó su papel práctico, y dio las instrucciones de que todos los miembros de la Trinitaria se metieran a las milicias haitianas, él entre ellos. Sin ese grupo de patriotas duartistas, de los compañeros de Duarte, el 27 de febrero no se hubiera dado. Y si se hubiera dado la ruptura con Haití, hubiera tenido un derrotero totalmente distinto. Duarte era una persona con un pensamiento propio, muy por encima de su momento y incluso de su generación. Duarte se nutrió de esos liberales románticos y quiso plasmar esas ideas de libertad aquí. Por eso lo sacaron, intentó volver en la guerra restauradora y no lo quisieron sus propios aliados y amigos, porque sabían que él era crítico. Pero gracias a Duarte, nosotros tenemos un pensamiento puro, y gracias a ese Quijote humano, nosotros podemos hablar y decir lo que pensamos. Duarte y el grupo de patriotas, los trinitarios, ¿verdad?, tenían una filosofía. Ellos se entregaban a favor de una causa sin esperar recompensa. Duarte y su grupo privilegiaba el interés general de la nación. No procuraban beneficios propios. Cuando Duarte hace la carta del sacrificio, ya fallecido su padre, para que la familia, bienes
de la herencia lo pusieran a favor de la causa. Después de la batalla del 19 de marzo, Santa Anna se retiró a Baní inexplicablemente y allí duró 3 meses en Baní, estacionado, esperando la famosa ayuda francesa que nunca vino. Y cuando regresaron a la capital, uno de estos oficiales, de apellido Machado, gritó abajo los filorios, pues decía abajo los filósofos, porque consideraban que los trinitarios eran un grupo de jóvenes inexpertos, filósofos, ¿verdad?, idealistas, y esa fue una frase que encerraba despectivamente algún desprecio, y fue lanzada ahí en la Plaza de Armas de Santo Domingo. Mientras, el gobierno provisional haitiano ordenó la celebración de elecciones municipales el 15 de junio de 1843. En la parte este, fueron ganadas mayoritariamente por los trinitarios, asumida la victoria como una expresión contra la dominación. Charles Erard desató una tenaz persecución sobre Juan Pablo Duarte y sus discípulos. Como consecuencia, Duarte se vio forzado a embarcarse hacia Saint Thomas, quedando Francisco del Rosario Sánchez, Vicente Celestino Duarte y Matías Ramón Mella en la dirección del movimiento. Con la intención de aprovechar políticamente la coyuntura, los trinitarios se aliaron a Tomás Bobadilla y las fuerzas sociales y políticas que representaba, así como también con el sector de los ateros, cuya más notable representación la encarnaban los hermanos Pedro y Ramón Santana. Es en ese contexto que días antes de proclamar la independencia se redacta la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, conocido como el Manifiesto del 16 de enero, por la fecha en que se publicó. El Manifiesto de los Trinitarios del 16 de enero de 1844 está considerada como el acta de nacimiento del pueblo dominicano y fue escrito por Tomás Bobadilla, Sánchez, Mella y los demás trinitarios. Se le ha querido atribuir una paternidad cuya redacción descansó en Tomás Bobadilla, que era un hombre muy inteligente, pero que también era afrancesado, luego fue santanista. O sea, lamentablemente Tomás Bobadilla, a pesar de su inteligencia, está considerado como el primer cizagueante de la política dominicana. ¿Cómo llega el Manifiesto de los Pueblos del Este del 16 de enero de 1844? El manifiesto lo redacta Sánchez. Pero ¿a quién se lo entrega Sánchez? A Mella. ¿Y quién es el abogado de Mella? Tomás Bobadilla. Y entonces este burócrata que nació en 1795, que le sirvió al gobierno haitiano durante la ocupación, que es abogado de los ricos, entonces cuando le llevan este manifiesto que lo escribe Sánchez como un buen revolucionario, Mella se lo lleva a don Tomás. Y don Tomás se da cuenta que los muchachos se van a salir con la de ellos, que el plan de los muchachos está sobre rieles y que es irreversible la proclamación de la independencia. La conjura trinitaria con relación a la independencia estaba fundamentado en un criterio de una nación libre, independiente y soberana, pero sobre todo en un pensamiento de identidad nacional. Fue una reacción popular frente a la opresión, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? La rebelión frente a la tiranía y la opresión. Eso fue lo que ocurrió. Ese grupo de Baez propugna por el plan Levasseur, es decir, la república nace traicionada por los afrancesados, por los que no tenían fe y por los que introducen en el Manifiesto del Este la palabra separación, que nunca estuvo en el lenguaje de Duarte, porque Duarte propugna por la independencia pura y simple de toda potencia extranjera, o se hunde la isla. De esa manera tan particular nace un nuevo Estado, un nuevo país, una República Dominicana, como la síntesis de múltiples determinaciones sociales, económicas y culturales, que a lo largo y ancho de un territorio y de una historia común fue tejiendo la trama para terminar dotándonos de una identidad nacional.
En la noche del 26 de febrero y la mañana del 27, los trinitarios y sus aliados conservadores tomaron el control militar de la ciudad de Santo Domingo, con la mediación del cónsul francés Saint-Denis. La guarnición haitiana capituló, saliendo los militares, funcionarios y ciudadanos haitianos. Es cierto que la historia la hacen los hombres y mujeres, pero también lo es que entre todos y todas, la figura de Juan Pablo Duarte se eleva en el horizonte nacional y la conciencia colectiva para ser considerado como la representación más digna y acabada de la dominicanidad. Juan Pablo Duarte, indiscutido padre de la patria. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Tierra fértil que reclama los brazos amantes del machete y la azada para que la preñe de verde en toda su geografía vegetal. Conocida como el granero del sur, San Juan de la Maguana. Esta provincia es rica en historia, costumbres y tradiciones, algunas de las cuales se manifiestan en Semana Santa. Bueno, aquí en San Juan de la Maguana somos un pueblo bastante, que tenemos nuestras raíces muy pendientes, somos un pueblo que mantenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, además que la geografía a la cual pertenecemos no nos permite, digamos que el uso de playas, por ejemplo, piscinas, aquí no tenemos eso, pero sí tenemos ríos y en nuestras raíces está contenido que no podemos asistir a ese tipo de balnearios, por ejemplo, en el asueto de Semana Santa, y eso es algo que nosotros tradicionalmente mantenemos por lo mismo, porque nos llevamos mucho de lo que hicieron nuestros antepasados y tenemos pendiente de que esas acciones nos llevaron al pueblo que somos en el día de hoy. La tradición de la Semana Santa es muy rico, ya que la misma tiene muchos elementos religiosos, cultural y sobre todo su gastronomía que es tan rica, ¿no? San Juan fue el último reducto taíno de la isla, lugar donde todavía perduran aspectos de la cultura aborigen. Una de las más singulares costumbres que se preservan es el uso del maíz como un componente cotidiano en la dieta de esos lugareños. Aquí hay que decir que esta es tierra de Anacaona, tierra de Enriquillo, tierra de grande cacique, y repitiendo eso y en honor a su legado, es casi correcto para mantenerlo a ellos en nuestras mentes, darle seguimiento a lo que fueron su comida. Por ejemplo, la gente conoce que el término chenchen, chacá, batea, son vocablos aborigen y por eso nosotros en esta parte del país damos seguimiento consumiendo algunas de las cosas que ellos utilizaban para su alimentación. Durante la Semana Santa, dos platos comunes en la mesa de los pobladores son el pescado con coco y el bacalao. Ambos tienen una mayor presencia en las familias el Viernes Santo y se acompañan con un rico chenchen, habichuelas guisadas y vegetales.
Natural que en esta región de San Juan de la Maguana el chenchen es puntual en cada uno de los hogares. Y recordamos que el chenchen es el maíz con el chivo y lógicamente no le puede faltar las habichuelas. Pero en la tradición de la Semana Santa y la preparación antes con la Cuaresma, cada viernes que se toma como si fuera el sacrificio, entonces entre el pecado o la pilapia, un pecadito que se prepara con el coco, y no falta en cada uno de los hogares, sobre todo por la tradición de guardar y no consumir la carne. Entonces el pescadito es fundamental en el plato, en la cultura de esta tradición de la Semana Santa. Los viernes generalmente no se consume carne, los viernes de Cuaresma, y consumimos mucho lo que es el bacalao, especialmente hay otras personas que consumen sardinas, pescados, mariscos, los que pueden conseguirlo vía la provincia de Barahona, que nos queda prácticamente a 1 hora 30 minutos de aquí. Pero generalmente lo que más se consume es el bacalao los viernes, por no consumir carne. San Juan es el lugar donde se siembra la mayoría de habichuelas y otros granos que se producen en nuestro país. Mitos y leyendas relacionadas con la Semana Santa se conservan y respetan en los pueblos y parajes de la provincia. Hay cosas que fueron cambiando. Por ejemplo, el palo de piñón no lo corte el Viernes Santo porque sangraba. No le pegue al muchacho con ese palo porque lo va a secar. El muchacho va a tener problemas para toda su vida, de las creencias que había. No vaya al río, que es otro de los elementos. Las personas se van a la playa, se van al río, lógicamente aprovechando un periodo de vacacionar. En el fondo también es parte de ese compartir con la familia y poder también tener un espacio de diversión. Entonces, si te entra el agua, te convertí en peje, te salían en cama. Una de las cosas que nos contaban los viejos, ¿no? Las tradiciones que se han perdido es pasear el Judas y quemarlo, el caminar la máscara en la calle. ¿En qué consistía la quema del Judas? Judas era considerado como el enemigo traidor de Jesucristo, el que lo traicionó, lo vendió, lo entregó con un beso. Entonces, el pueblo creyente y no creyente, en una actitud que pudiera considerarse como de venganza, preparaban un muñeco casi siempre en la zona rural, lo subían en un burro, lo paseaban en este pueblo y después terminaban quemándolo. Generalmente utilizaban un sector bien populoso donde la gente salía de su residencia y le decía cualquier término supuestamente hiriente al muñeco porque lo consideraban el traidor. Después que se le decía tantas cosas, lo llevaban a una plaza pública y lo quemaban. Los dulces son una de las mejores cosas de la Semana Santa en la provincia de San Juan. Las habichuelas con dulce, hechas con granos sembrados allí mismo, acompañan los días en pueblos como El Cercado, las Matas de Farfán, entre otros. Pero sí es muy puntual el haba con dulce. Y el haba, que se prepara de la misma manera que las habichuelas, ablandarla con su leche, su pasita, su galletita y lógicamente rica, ¿no? Igual pasa con el chacá, que el chacá es una tradición que viene desde nuestros aborígenes, porque caquear el maíz o moler el maíz, y igual lleva el mismo proceso que las habichuelas y que la haba, con leche, con azúcar. Aquí no ponemos la galletita, no es muy tradicional que el chacá traiga la galletita. Esos son como la parte más fundamental durante todo el proceso de las celebraciones, en lo que corresponde a la gastronomía. Podemos hacer esta receta con toda la variedad de granos de habichuelas que producimos aquí en el valle, sean las habichuelas rojas, habichuelas negras, también hacemos habas con dulce, que es prácticamente, se basa prácticamente en la receta de las habichuelas, pero con especialidad aquí en San Juan de la Maguana lo que consumimos es el chacá. En lo que son en los hogares de carácter religioso, sobre todo nosotros los católicos, se
se hace comida con dulce, específicamente el Viernes Santo. Saludos, queridos estudiantes. Estamos en San Juan de la Maguana. Soy la profesora Ana Isidora López Mateo. Desde mi querido hogar vamos a prepararle 2 deliciosos postres para hacer honor a la época en la que estamos viviendo, que es la Semana Santa o la Semana Mayor. Vamos a preparar unas ricas habichuelas con dulce y un rico chacá. Y vamos a comenzar con la preparación de lo que son las habichuelas con dulce. Las habichuelas se preparan generalmente con habichuelas rojas y usamos de ingrediente batatas hervidas, especia, dígase canela, malagueta, jengibre y clavo dulce. Después de preparar las habichuelas que la hemos hervido, entonces la licuamos y preparamos un recipiente que lleve las batatas, las especias, le agregamos una tabla de chocolate, va a depender de la cantidad que vamos a preparar y entonces comenzamos a agregar la crema de las habichuelas. Las habichuelas con dulce son una tradición en nuestra región y nosotros como buenos dominicanos y buenos sanjuaneros hacemos honor a nuestra cultura. Y por eso en esta época, en esta temporada, a pesar de que en todo el año nosotros las consumimos, pero en esta época hay con más frecuencia y es un postre de buen gusto, es agradable al paladar, en el que podemos invitar personas a compartir tanto de nuestra comunidad como que sean allegadas, porque es un plato de renombre en San Juan, que es nuestra provincia. No se pueden perder la deliciosa experiencia, una verdadera fiesta al paladar, que es probar un sabroso chacá, plato hecho con maíz local. Seguimos con la preparación de los 2 postres que le decía al principio. Ahora estamos preparando un chacá. El ingrediente principal del chacá es el maíz. El maíz es triturado en 2, con una máquina, en un pilón, como lo que tenga la persona disponible para partirlo, como decimos popularmente para que se entienda. El maíz, ingrediente principal para el chacá. Los ingredientes secundarios que lleva el chacá se le agregan diferente al de las habichuelas. Le ponemos primero el azúcar, porque cuando el maíz se va abriendo, va recibiendo azúcar y permite que el grano consuma el nivel exacto que necesitamos del sabor del azúcar. Por eso se lo agregamos primero que los demás ingredientes para preparar lo que sería la base de hacer un chacá. Entonces, agregada el azúcar, meneamos un poquito, subimos el fuego para que pueda calentar y comience a hervir, y después de esa parte le agregamos la leche de coco que ya está guayada y colada. Le agregamos esa parte, volvemos y movemos, y entonces le agregamos ahora la pizca de sal que lleva el maíz, igual que las habichuelas. Toda comida preparada con dulce, todo postre, lleva una pizca de sal porque le va a dar un toque diferente. Después que el maíz que ha hervido
O sea, está blandito, como decimos aquí en el sur, que ya está abierto. Le agregamos las especias y eso va a permitir que el maíz continúe con su color. No va a tener sabor, pero el color va a seguir igual, porque en la medida que hierven las especies, larga un color rojizo y ese mismo color le da al chacá. Por eso se le agregamos después que el maíz está hervido. Tenemos ya el maíz con azúcar, especie, leche de coco y está lo suficientemente caliente, lo que nos permite agregar la leche, que ya agregada así, esa leche no se va a cortar como decimos nosotros, porque si se la echamos antes, se puede cortar al echarle azúcar o cualquier ingrediente después. Entonces ya está ahí con todos sus ingredientes, los dejamos que hierva un poquito para que los granos asuman ese sabor y solamente falta, igual que a la habichuela, agregarle la leche evaporada. Vilmania, ven para que pruebe este rico chacá y estas ricas habichuelas. ¡Qué rico! Como vimos, San Juan es un lugar maravilloso donde se mantiene parte de nuestra riqueza cultural y patrimonio histórico. Regresamos a Jerusalén con nuestro corresponsal en el Monte de los Olivos. Francisco, ¿qué nos tienes? Saludos de nuevo. Terminando de orar, Jesús y sus discípulos cruzaron el arroyo de Cedrón para llegar a un huerto. Al poco tiempo, llegó Judas encabezando un destacamento de soldados y guardias de los sacerdotes. Judas se acerca al maestro y le da un beso. Parece que es la forma de identificar al más buscado. Veamos. Entregas al Hijo del Hombre con un beso. En la confusión, Simón Pedro con su espada le cortó la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, un pacifista, lo paró en seco, diciéndole: vuelve la espada a su funda. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Es una clara alusión a que su destino ya está marcado y debe enfrentarlo. En este momento, los guardias están arrestando a Jesús. Se dice que lo llevan donde Anás, suegro de Caifás, para interrogarlo. Por favor, quisiéramos saber si al reo lo están maltratando. Realmente no. Simplemente lo condujeron a la casa de Anás. En este momento lo están interrogando. Solo les puedo decir que uno de sus discípulos, Simón Pedro, lo acompañó, pero tuvo que quedarse en el patio. Por cierto, un criado le preguntó si no era uno de los seguidores de Jesús, y Pedro lo negó. Lo mismo sucedió en 2 ocasiones parecidas. Por 3 veces, y a la tercera se oyó un gallo cantar, lo que para algunos confirma la profecía. Es todo por el momento. Regreso al estudio. Hemos llegado al final del programa. Mañana seguiremos informándoles sobre la estadía de Jesús de Nazaret en la ciudad de Jerusalén. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación.
A mí me encanta leer por placer, pues leer me enseña a aprender. En esta ocasión voy a leer un cuento que tengo en mi biblioteca de aula. Se titula Mamá Osa, ¿por qué soy diferente? ¿Quieres leerlo conmigo? ¡Sí! Bien, mantente quietecito para que puedas escuchar muy bien el cuento, pues al final tendré que hacer unas cuantas preguntas para saber si estabas pendiente al cuento. Vamos a leer. Arriba en la montaña, un poco más cerca de las estrellas, en una pradera poblada de pinos, vivía una familia de osos. Eran papá oso, mamá osa y el pequeño oso Elías. Cada noche, a la hora de dormir, el pequeño oso Elías le pedía a mamá osa que le contara un cuento, a excepción de aquella noche. Escondido bajo las sábanas, con el hocico arrugado y la mirada vidriosa, el pequeño oso Elías gruñía, gruñía y gruñía. Uy, al parecer el oso Elías estaba molesto. ¿Por qué gruñes?, preguntó mamá osa. Gruño porque estoy más que molesto. Estoy molestísimo, tan molestísimo que podría gruñir y gruñir durante horas, días y semanas. Mamá osa miró al pequeño oso Elías por debajo de las sábanas y sin decir una palabra se metió con él en la cama y también arrugó el hocico. Mamá osa, ¿por qué soy diferente? ¿Qué quieres decir con ser diferente? Soy diferente a ti y a papá oso. Ustedes son osos pardos y yo apenas soy un oso negro. ¿Y qué hay de malo en ser un oso negro? Supongo que no tiene nada de malo. Eso, si no eres el único oso negro rodeado de osos pardos. ¿Y qué hay de malo en ser diferente?, preguntó mamá osa. Lo tiene todo de malo, lo tiene todo de malísimo, y el pequeño oso Teo me lo ha dejado bien claro. Así que de eso se trata, dijo mamá osa, frunciendo un poco más el hocico a punto de soltar un gruñido. El pequeño oso Teo me ha dicho que no pertenezco a esta familia, que mamá osa pardo no puede tener como hijo a un pequeño oso negro. Luego, como si no fuera suficiente, la pequeña osa Paula dijo con esa voz chillona: una mamá oso pardo jamás traería en su panza a un oso negro. De pronto, mamá osa se incorporó y sacó al pequeño oso Elías de la cama. Aquí hay una verdad y una mentira, dijo mamá osa. ¿Cuál es la verdad, mamá osa? La verdad es que no has salido de mi panza. Y entonces, ¿de dónde he salido? Has salido de un lugar muy especial todavía. ¿Y qué lugar es ese, mamá osa? Dime dónde. Mientras el resto de las mamás osas de la pradera abrigaban a sus cachorros en la panza, a mí se me inflaba el corazón. A ellas les crecía la barriga y a mí me latía el corazón tan fuerte, que pensé que se me iba a explotar. Mientras ellas cargaban a sus crías en el vientre, yo te sostenía en mi pecho. Entonces, ¿por qué soy diferente?, preguntó el pequeño oso Elías a mamá osa. Más que diferente, yo diría que eres único
el único oso pequeño que habría querido tener en mi vida. Por eso yo te elegí a ti. Papá oso, que había escuchado todo detrás de la puerta, soltó un par de lágrimas de alegría al ver a mamá osa y al pequeño oso Elías abrazarse fuerte, fuertísimo, hasta sentir sus corazones. Aunque mamá osa no dijo cuál era la mentira, el pequeño oso Elías entendió perfectamente que una mamá osa pardo sí puede tener un pequeño oso negro. A la mañana siguiente, papá oso y el pequeño oso Elías salieron juntos a explorar la pradera. Pescaron salmón y comieron miel de colmena, tan unidos como siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Finalmente tenemos una semana sin clases. Y aunque aún no es recomendable salir de nuestras casas y estar donde hay muchas personas porque debemos seguir cuidándonos, te invito a que me acompañes a aprender y divertirnos. Te mostraré un lugar muy lindo y refrescante justo en el centro de nuestra capital, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Caminaremos juntos por espacios atractivos de este ambiente natural y te contaré datos interesantes durante nuestro paseo. Construida en 1976, y en este lugar hay más de 69.000 especies clasificadas botánicamente. Esto lo hace un lugar muy especial. Durante este recorrido les voy a mostrar algunos espacios, árboles o flores que llamen mi atención. ¿Qué te parece si iniciamos este recorrido? ¡Vamos! El jardín botánico tiene una superficie aproximada de 2 millones de metros cuadrados de reserva natural, donde convergen plantas de diversas especies y animales. En este recorrido me ha llamado la atención hermosas flores y grandes árboles. Uno de ellos es el árbol de Carolina, también conocida como coquito. Provienen de un árbol que lleva este mismo nombre. Es una especie originaria de México y en países de Centroamérica se considera que tiene propiedades medicinales. Definitivamente hay tanto que ver en este lugar que podríamos pasar un día o tal vez más para poder apreciar todo nuestro Jardín Botánico Nacional. Continuamos nuestra aventura por este hermoso lugar. Ahora me encuentro en la puerta del jardín japonés, que al igual que todo el jardín está inspirado en la cultura japonesa. Esta figura es un torii rojo, un arco tradicional que se encuentra a la entrada de cada santuario japonés para dividir los espacios entre lo común y lo sagrado. Me ha encantado este lugar. En nuestro recorrido por el jardín japonés me llamó la atención un árbol de gran tamaño y extraña belleza. Le pregunté a uno de los profesionales que trabaja aquí y me dijo que su nombre es bambú. También me dijo que esta planta puede ser usada para construcción de viviendas, medicación, fabricación, artesanía
y fabricación de papel. Esta planta se puede usar para todo. Este recorrido aún no termina, todavía hay mucho que ver y disfrutar. Ahora nos encontramos en el Pabellón de las Orquídeas. Es una edificación circular con un diámetro de 15 metros, donde se exhiben una gran cantidad de orquídeas muy bellas. Y así hemos llegado al final de este interesante recorrido. Espero que hayan disfrutado y aprendido sobre nuestras especies vegetales, sobre todo de este maravilloso lugar dedicado a nuestros árboles y plantas. Nos vemos en otra interesante aventura. ¡Adiós! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.